Martina Yerbe, recaliente, reparte piñas para toda la clase política que gobernó los últimos 50 años y destroza la socialdemocracia. En esto acuerda el gobierno de Javier Milei y en esto acuerda el kirchnerismo. Cuando decís esto, ¿a qué te referís? La socialdemocracia que gobierna los últimos 50 años en la Argentina. Tipo el enano Tetaz o por eso lo quiero Martínez, amigo. Me hace pelea con amigos, lo quiero. Pero una clase de sujetos despreciables que no tienen sentimiento patrio. No deben ser tratados como argentinos. Y no debería tener participación política porque al no ser argentino tendría que participar en Inglaterra o en Estados Unidos, pero no aquí. ¿Cómo ve la situación actual política? Bueno, estamos en la conducción de gobierno de un hombre al servicio de las embajadas extranjeras que pretende subordinar a la Argentina al alineamiento de los enemigos históricos de nuestra patria, que es en primer lugar Inglaterra y en segundo término Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Nosotros tenemos que ir hacia un alineamiento que es la unidad iberoamericana o hispanoamericana. Algunos plantean como contrapunto los BRICS, que no está mal la conversación allí. Pero nosotros deberíamos sostener esa conversación continentalmente. Pero vos te das cuenta que esa discusión no existe, ¿no? Existe en vos, que vos la planteás y la traccionás, pero quiero decir, vos hoy en la Argentina tenés dos grandes polos. Sí. Un polo que podríamos decir el polo de Unión por la Patria, alguna parte del radicalismo, alguna parte de la coalición cívica, menos, de la coalición cívica, la izquierda, etcétera, que te dice, vayamos con los BRICS. Uh-huh. La otra parte que te dice, el PRO, no todo, pero gran parte del PRO, la Libertad Avanza, te dice, no. La alianza es con Estados Unidos y con sus aliados, que son Inglaterra y el otro país de la OTAN. Bien. Nadie te dice, che, no, mirá, hay un tercer lugar que una tercera elegir. Posición. Y claro, porque la derecha y la izquierda son internacionales. Entonces es natural que la izquierda incline su voluntad hacia la izquierda y la derecha incline su voluntad a la derecha. Pero de hecho están cruzadas y cambiadas, porque la izquierda ha abandonado totalmente su condición de lucha por la justicia social, cosa que en algún momento reivindicaba, y lo ha reemplazado por un multiculturalismo que es un ariete para destruir la identidad nacional y la cohesión del pueblo argentino en torno al ser nacional y sus figuras arquetípicas. La derecha liberal, bueno, no solamente liberal en lo económico, sino que se han vuelto liberales en todos los aspectos. Entonces casi no hay diferencias entre unos y otros. ¿De eso cómo salimos? Porque esta es la verdadera, me parece que la verdadera encrucijada económica y social de la Argentina. Con una tercera posición. Los keynesianos, los desarrollistas, no pueden concebir esto porque no son de Perón, son de Frondizi. Entonces creen en la inversión extranjera directa, por eso le dan quórum y le permiten a Milei sancionar la ley bases, el RIGI y hacer todo el mal y el daño posible para poder volver como mal menor. Esa es toda su idea política. Han creado, de la idea demoníaca del mal menor, crearon una doctrina política de vamos a volver, como mal menor. Está duro. Pará. Vos lo que decís es esto, porque estás tirando granadazos que son. Con la granada estás en la selva. Vos lo que decís es: el kirchnerismo inventó una teoría política que es el mal menor. Claro. O sea, nosotros o el abismo, pero nosotros, digamos, te mantenemos ahí cerquita del abismo. Es el pobrismo que vos acabas de manifestar. Exactamente. Y del otro lado, ¿qué te dicen? Leña. ¿Leña? ¿Qué quiere decir? No hay mal laburo, andaba bajo que se pudra todo. Porque los otros ¿dónde están alineados espiritualmente? Son dos materialismos. El de estos liberales de ahora, y es el calvinismo inglés, que es Dios te ama, por eso te hace rico, o si sos pobre es porque Dios no te quiere. Esa es la idea talmúdica del inglés, del calvinismo. ¿Y por qué vos crees que? Pero pará, ¿por qué vos La tercera posición tiene un orden espiritual, que es el orden cristiano de la misericordia y la piedad que deviene en la idea de la justicia social, pero también tiene un orden económico que se denomina Estado Empresario Argentino, que esa es la tercera posición económica de los argentinos, de San Martín, de Rosa, de Irigoyen y de Perón. Esto se hizo a lo largo de todos los acontecimientos del movimiento nacional de los argentinos. El peronismo es probablemente la fase o la etapa
o la cima, la cumbre del movimiento nacional, porque Perón además deja por escrito una doctrina nacional. Pero a su vez hay una cantidad de realizaciones y un orden del Estado en donde ese poder soberano, el peronismo, hay que ver la comunidad organizada como de dos maneras. Una es como un proyecto social a construir, una organización de la comunidad a construir. Y para ello, las organizaciones libres del pueblo existen, ¿por qué? Porque nosotros no concebimos que el pueblo atomizado, dividido, peleado entre sí, es masa. Más, si el pueblo está organizado, es pueblo. Y esas organizaciones libres del pueblo son confluyentes y concurrentes al Estado de acuerdo a su característica y especificidad, como son los sindicatos, las sociedades de fomento, los clubes, etc. Ahora, también hay que verlo como un dispositivo de poder del pueblo, la comunidad organizada. El peronismo es un dispositivo de poder del pueblo. ¿Por qué esto no es el peronismo? Porque no es un dispositivo de poder del pueblo, es un dispositivo de poder de una burguesía. Pará, cuando decís esto, ¿a qué te referís? La socialdemocracia que gobierna los últimos 50 años en la Argentina, desde los socialcristianos de Cafiero a los neoliberales de Menem y a los socialdemócratas de los Kirchner y todo lo que vino después. Entonces, Victoria Villarruel, ¿es un problema para Libertad Avanza por vos? Yo no sé si es un problema para... Y Cristina para el peronismo, los dos, las dos. Para Libertad Avanza. Creo que se juega con varias barajas. Detrás de todo esto está Mauricio Macri, que algunos querían pasarse de listos diciendo de que Milei lo había ninguneado a Macri y de que Macri había perdido todo ascendiente. No es así. No es así. Macri jugó con dos caballos. Un caballo era Milei y el otro caballo era Patricia Bullrich. Bueno, Milei era un caballo blanco que si ganaba, ganaba. Y si perdía, iba a perder porque de blanco iba a pasar a tobiano. Sí. Si se transpiraba. Pero no se transpiró. Entonces lo logró de un solo tirón. Y en el caso de la composición de gobierno, fíjate cómo los funcionarios el gabinete de Milei es el gabinete de Mauricio Macri. Entonces, no es que no tenga incidencia. Y además todo esto está digitado desde las embajadas extranjeras. Esto no se puede hablar de la actual composición política del Parlamento, del Poder Ejecutivo y de la Corte Suprema si no se observa la digitación que hay desde las embajadas extranjeras para poner en determinados lugares a los funcionarios. Entonces, el asunto es este. Malvinas se ha vuelto un signo en la Argentina, un símbolo del cual nadie se atreve a correrse, excepto que sea muy gorila y muy cipayo, ¿viste? Tipo el enano Tetaz, o yo lo quiero más que amigo, me hace pelea con amigos, lo quiero. Pero una clase de sujetos despreciables, que no tienen sentimiento patrio. Entonces, no son argentinos. No deben ser tratados como argentinos. Y no debería tener participación política porque al no ser argentino tendría que participar en Inglaterra o en Estados Unidos, pero no aquí. Entonces, en esto se puede declamar mucho sobre Malvinas, pero el asunto es el siguiente. ¿Cuál es la política de recuperación? ¿Cuál es la política de reconquista? ¿Cuál es la situación actual de las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas actuales están en un estado famélico. Se les ha recortado ahora mismo el presupuesto para adquisición de equipamiento y se la intenta coimear a la conducción de las Fuerzas Armadas con aumentos salariales, con bonos. Claro, si un soldado argentino gana 600.000 pesos, está por debajo de la línea de pobreza, te imaginas que la situación es desesperante. ¿Contra qué está atentando este gobierno, del cual Milei es el presidente y Villarruel la vicepresidenta? Están intentando vaciar y destruir la reserva. Y yo puedo asegurar que la reserva del ejército argentino son de los mejores soldados que existen, no solamente dentro del ejército, sino del mundo. Porque el reservista argentino es un hombre que voluntariamente se suma a la fuerza y se paga su comida y se paga su transporte. Es un soldado argentino voluntario que además paga para ser soldado. Y son hombres de un enorme compromiso que al llamado están inmediatamente listos para cumplir cualquier misión en cualquier lugar del territorio nacional o del continente. Como cuando hubo que ir a atender las inundaciones en Brasil
y que ahora deberían estar convocados para combatir el fuego, donde están quemando con maldad y adrede la provincia de Córdoba. Entonces, ¿para qué? La pregunta es... ¿Están quemando y que si vos decís que son intencionales todos? Sí, por supuesto, y nosotros ya lo sabemos, lo tenemos totalmente comprobado y verificado. Esto está fuera de discusión. Los incendios en Córdoba son intencionales. Esto merece un capítulo especial para tratarlo, lo que están ocurriendo en el Valle de Punilla, donde se están incendiando en marco de, sobre la Ruta 38, que integra lo que es el corredor bioceánico de IRSA, Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana, conducida por el Banco Mundial, donde está el Fonplata como fondo de inversión y donde está la Corporación Andina de Fomento y otros organismos multilaterales. Lo que se busca es cortar al continente horizontalmente y poner zonas francas en el Atlántico y en el Pacífico con un régimen interior de subzona franca, que esto estalló sobre todo en el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, donde fue la joda total, donde todas las provincias se sumaron a los regímenes de subzona franca, todas piden subzona franca. ¿Y cuál es la idea que tienen la clase política argentina? Municipios, provincias y Poder Ejecutivo Nacional. Zonas francas, para que todos puedan acceder a productos importados baratos, libres de impuestos. Esto es la destrucción total de la industria argentina, con lo cual el proyecto IRSA busca desmembrar cortando horizontalmente el continente. ¿Qué planteamos nosotros contra esto? Porque en esto acuerda el gobierno de Javier Milei y en esto acuerda el kirchnerismo. Porque las carpetas de IRSA están en todos los despachos de todos los funcionarios. Esto atraviesa toda la clase política. Nosotros para esto presentamos el proyecto de ley de creación de una corporación de transporte multimodal del Estado, ELMA 21, con el cual crear una corporación de transporte que una marina mercante, una flota fluvial, un transporte ferroviario, un transporte aeronáutico y carretero de mando centralizado bajo el régimen de la ley 20.558 de Corporaciones del Estado del General Perón del 1973, con lo cual se creó la idea de la Corporación de Empresas Nacionales y desde ahí conducir al despliegue logístico del territorio nacional, que es lo que la Argentina tiene que en un primer paso de gobierno, cuando vuelva un gobierno nacional, si Dios nos lo permite, poder nosotros tener primero dominio del territorio a través de la logística y sobre el dominio logístico tener los enclaves industriales y valernos del ejército argentino, de la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra para que podamos en ese despliegue logístico volver a que la Dirección General de Fabricaciones Militares vuelva a la explotación minera y conquistar meseta patagónica y Cordillera de los Andes mediante el ejército argentino y su Dirección de Fabricaciones Militares. Que se forme el motor, programa el gaucho Martín, que de Salta no pasan, que suene el clarín.